Básicamente ha sido un proceso de muchos años. Para mí la lectura ha sido como una constante desde muy chica. Y pues hablar de un libro en específico sería muy complicado porque han sido épocas diferentes, ¿no? Digamos que en mi niñez, juventud, pues tuve cerca libros que además eran clásicos, libros que me abrieron muchísimo el panorama en esa época de mi vida y más bien podría pensar en autores, ¿no? O sea, hubo una época en la que leí muchísimo, por ejemplo, a los rusos, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy. Más bien creo que en mi caso se ha ido dando como por periodos y épocas diferentes según las circunstancias, ¿no? He tenido toda una etapa en la que he tenido que leer muchísima teoría relacionada con mi carrera, con mi área de estudio, y eso me ha llevado a leer otro tipo de autores que han sido determinantes en mi formación académica. Creo que es difícil como establecer un autor desde mi punto de vista. Trataría como de irme por, por épocas, ¿no? Y te digo, tal vez mi primera infancia, la literatura inglesa, Oscar Wilde, en algún momento Allan Poe, en algún momento pues los clásicos franceses, en algún momento pues vuelvo a los rusos, ¿no? Algunos autores orientales como Mishima en algún momento pues me interesó por algunas razones. En algunos otros momentos la literatura rusa contemporánea también ha sido importante. Escritoras mujeres que no podría yo dejar fuera como Virginia Woolf, como Margaret Yourcenar, o en otros momentos clásicos de otra época como Hemingway, ¿no? Es como tan difícil determinar un libro en específico, ¿no? Entonces creo que sí se ha dado en diferentes épocas de mi vida el tipo de literatura. Para mí no solo lo considero importante, lo considero vital, ¿no? Para crecer, para formarme, para formar un pensamiento, para ser reflexivo, para formar un criterio propio. Bueno, es una cuestión cultural, ¿no? Creo que desde la infancia, aquí tenemos un ejemplo muy claro con la biblioteca infantil, ¿no? Es un proceso de concientización, es un proceso de seguimiento, ¿no? Y en muchos casos fracasa de cualquier forma, ¿no? O sea, hay chicos que leen pequeños o que les lees siendo pequeños y que a determinada altura es inviable que tomen un libro. Ahora, también creo que hay un referente que tiene que ver con la tecnología, con el uso de las tecnologías, y lo que decía yo hace un momento, ¿no? El objeto coleccionable, el libro que permanece en tus manos, porque desde la editorial es una editorial que te gusta, porque la edición es bellísima, porque las ilustraciones pueden ser una belleza, si estamos hablando de libros muy particulares, pero también creo que los jóvenes hoy por hoy tienen mucha más facilidad de relacionarse con la lectura a través de nuevos medios, ¿no? Esta idea de la colección, esta idea del archivo, del guardar, es casi impensable en las nuevas generaciones, ¿no? Tú comprabas antes un disco y comprabas el LP y te gustaba la portada. Ahora no necesitas nada de eso, bajas la música que quieres, pero ya no la coleccionas, ¿sabes? O sea, la tienes en otro medio digital que hace la lectura diferente. Según el área de estudio, creo, ¿no? O sea, hay bibliografía, no quiero decir básica, bibliografía importante para conformar un criterio relacionado con tu área de estudio, ¿no? En mi caso ha sido el arte, entonces habría literatura para mí fundamental en el tema del arte, que tiene que ver muchísimo con la teoría, ¿no? Tiene que ver cómo se conceptualiza el arte. Pero bueno, derivado de eso, podría decirse que en mi caso yo podría pensar que la historia del arte pues, es un tema fundamental para que conozcas, tengas un referente histórico, pero de ahí cómo pasar, digamos, al pensamiento reflexivo tendría que ser a través de la teoría. Y para eso creo que en cualquier área de estudio se tiene que conformar de esa manera, ¿no? Sin embargo, creo que para que tú como estudiante te formes un pensamiento crítico general, hay cosas que no puedes dejar fuera, como es desde la poesía,
desde mi punto de vista, el ensayo, evidentemente. Y sobre todo empezar a indagar en los autores contemporáneos, ¿no? Siempre estar al día, siempre estar vigente, siempre estar viendo qué pasa con la literatura contemporánea en diferentes partes del mundo. Definitivamente en mi biblioteca ideal tiene que haber poesía. En mi biblioteca ideal tiene que haber autores latinoamericanos. A lo mejor me iría por género, ¿sabes? En mi biblioteca perfecta tendría que haber escritoras como Hannah Arendt, como Virginia Woolf, la mencioné hace un rato, como Margaret Yourcenar. Tendría que haber clásicos, como también los mencionaba, como los rusos, como Dostoyevsky, como Tolstoy, como Gogol, los europeos del siglo XIX, pero de ninguna manera descuidaría todo lo que está pasando con el mundo actual. ¿Qué pasa con los nuevos escritores, con los escritores jóvenes? Te digo, desde la tradicional García Márquez, por ejemplo, hasta lo que está dándose en la literatura contemporánea en Latinoamérica, que es interesantísima. Por ejemplo, Bolaño. No puedes descuidar a un escritor como Bolaño en los últimos tiempos, estamos hablando ya de unos cuantos años, ¿no? Me parece que hay otro punto importante. Las bibliotecas se conforman mucho por el interés del que la tiene, ¿no? Hace poco estuve también viendo la biblioteca de Hugo Gutiérrez Vega y bueno, era una delicia ver la parte de teatro, la parte de literatura, la parte de, sobre todo, bueno, en su caso, ¿no? Tiene que ver mucho con la diversidad de intereses, la capacidad intelectual y cómo tienes esa avidez, ¿no? Por diferentes géneros, ¿no?